esta noche, pero no me va a hablar por el teléfono celular. Y si me suena el teléfono, no le voy a hacer caso a Petra la loca, a doña Chona, a don Petronilo. Yo prefiero oír la palabra que mi Padre tiene para mí. Amén. Abra su Biblia en Deuteronomio 7. Dios los bendiga a todos. Qué bueno, Cobian, me da gusto que ya empezaste tu negocio y vas a salir adelante, vas a llegar a tener. Yo te digo hoy, como pastor, te digo en el nombre de Jesús, que ahora que te vi trabajando haciendo eso, yo sentí en mi corazón decirte que Dios te va a dar tu propio restaurante. Como ya te alineaste con Dios, siento en mi corazón decirte que no vas a tener un restaurante, no una cafetería, vas a tener una cadena de restaurantes, una cadena de negocios en el área que tú manejas. Y como ya te alineaste con Dios, Él te va a levantar mucho, mucho más que cuando vivía tu padre, que yo lo conocí, mucho más que en tus años de gloria que tuviste. Dios te va a levantar. Prepárate para una cadena de negocios. Y no te fijes en los tiempos, porque la gente dice, es que los tiempos, olvídate. Dice la Biblia que Dios te prosperará de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No de acuerdo al Banco de México. No de acuerdo a Banamex o a Bancomer, no. Dios te prosperará de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando tú te alineas con Dios y agradas a Dios, prepárate porque Dios abre los cielos sobre ti. Y es lo que viene sobre ti. Mucha bendición, porque tu papá era hombre de negocios. Ese ADN tú lo traes. Hoy está siendo activado aquí. Siendo las 7:20 de la noche, hoy es activado. Esos genes que te heredó tu padre, esos genes de hombre de negocios, es activado. Eres activado como hombre de negocios. Y Dios me dice que te diga que de cada peso, de cada dólar que agarres, le diezmes a Dios y hagas un trato como hizo Jacob con Dios, que le dijo, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Haz ese trato con el Todopoderoso, con el eterno Dios, con el Shaddai, que hace todas las cosas más que suficientes. Y prepárate, porque hoy eres activado como hombre de negocios. De mí te acuerdas este día, lo declaramos. En el nombre de Jesús, el Shaddai, Dios es el que hace las cosas más que suficientes, más poderosas de lo que nosotros pedimos o deseamos. Un día la hermana Aide me dijo, pastor, no tengo negocio, no tengo trabajo. Y dije, fui y oré por su negocio, activé su negocio, oré, lo bendije y Cobian, declaré los cielos abiertos sobre un negocio, una tienda. Era un negocio chiquito y lo activamos, oramos y lo bendecimos. Y hoy la hermana Aide y su esposo no hayan qué hacer con tanto trabajo. Hoy no hayan qué hacer y ahí se le para la competencia, pero la competencia no puede, porque cuando tienes la bendición de Dios, nadie te hace competencia. Dios es grande, grande y poderoso es Dios. Amén. Dios es grande y poderoso y a Él nadie le gana. Él es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que hace las cosas más grandes, más que suficientemente grande que lo que usted pide. ¿Sí? Y Él está con usted y está conmigo. Imagínese tener ese Dios tan grande. ¿Qué cosa hay difícil para usted si tiene ese Dios y tenemos a este Dios? Es el único. No hay otro. Tenemos al único Dios grande y verdadero y poderoso. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas como Él manda. No hacer las cosas como yo digo, sino como Él dice. Aunque nos cueste, dijo del rey David, no le daré a Dios nada que no me cueste. Por cuando él iba a ofrecerle a Dios un sacrificio, le compró un pedazo de tierra a Araúna Jebuseo.
Y como Araúna Jebuseo vio que era el rey que llegó a comprarle, Araúna dijo: rey David, ¿cómo te voy a vender ese pedazo de tierra? Tú eres el rey, y más si lo quieres para Dios, yo te lo regalo. Y dijo David no dijo: gloria a Dios, ya me lo dieron, esa tierra, ese terreno. No, David le dijo Araúna Jebuseo: yo soy un hombre que he aprendido a no darle a Dios nada que no me cueste. Todo lo que yo le dé a mi Dios quiero que me cueste, porque Dios es grande y poderoso. Y David no agarró el terreno, dijo: te lo compro, te doy el precio. A mi Dios no le daré nada que no me cueste. Esa es una hermosa filosofía. A veces no queremos a Dios darle nada. Das el diezmo y en lugar de diezmo das 20 pesos y eran 100. Sobras, miseria del diablo. Pero a Dios tenemos que aprender a darle no solamente dinero, sino mi vida, mi corazón, mi tiempo, mi talento, mis dones, mi dinero, porque Él merece lo mejor. Cuando el Señor tu Dios, hoy vamos a matar, diga: hoy vamos a matar, a pisotear a uno de los 7 gigantes que han hecho mucho daño a mi vida. Dice la Biblia, Deuteronomio 7. Dios bendiga a toda la gente que nos mira por internet en Estados Unidos, en Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, África, en España, en Santa Cruz de Tenerife. A la licenciada Brancoto le mando saludos. En Venezuela, a la hermana Olga. En Perú, Lima, a la familia Sojo, a Martín les mando saludos. En Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en El Salvador, en Guatemala, el apóstol Cupo, en El Salvador. Tenemos amigos, y en todo México y Estados Unidos. A la gente que nos mira ahorita o por repetición cuando ven esta predicación, Dios los bendiga. Soy el pastor Gabriel Villela, no Graviel, Gabriel Villela Rodríguez, y estoy transmitiendo en vivo desde la iglesia Centro Cristiano El Mesías en Matamoros, Tamaulipas. Un amigo que tengo, pastor allá en Venezuela, lo bendigo en el nombre de Jesús. Estoy transmitiendo desde Matamoros, Tamaulipas, México, frontera con la ciudad de Brownsville, Texas, pero estoy ahorita en Matamoros, Tamaulipas, México. Entonces, Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 1, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los que terminen en neos. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Amén. Esta es palabra de Dios. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Estas naciones, estas 7 naciones que les mencioné, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, ellos, todos estas naciones tienen nombre porque son hijos de Canaán. ¿Se acuerda que Dios le prometió a Israel la tierra de Canaán? Canaán es un nombre de una persona, ¿sí? Y Canaán viene siendo hijo de Cam. ¿Quién era Cam? Uno de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue uno de los 3 que dice la Biblia que Noé maldijo, porque dice la Biblia que Cam descubrió la desnudez de Noé, el papá, en una borrachera. Por eso las borracheras no son buenas. Y dice la Biblia que Noé fue descubierta su desnudez por Cam, su hijo. Pero la Torá dice que es de donde la Torá es la raíz de nuestra Biblia. Da una explicación que cuando dice que Cam descubrió la desnudez de Noé, la Torá oral dice
que Cam, el hijo, violó a su padre, Noé. Lo violó. Entonces, de esa línea, de esa sangre, de ese tipo de hijos, luego Cam, usted ve la línea de Cam, ¿sí? Es uno de los 3 hijos de Noé, ese gran pecado. Uno de los 3 hijos, Cam, después usted ve, uno de los hijos de Cam es Canaán. Y Canaán tuvo 7 hijos. ¿Cuáles son? Los hititas, eran los heteos, los jebuseos, todos estos hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, eran hijos de Canaán, o nietos, vienen siendo nietos o bisnietos de Noé. Esta es pura semilla mala. Estas naciones eran dadas a la idolatría, dadas a adorar a otros dioses, adoraban los astros, practicaban la adoración a Moloch, ofrecían los niños en sacrificio. Eran naciones malas. Por eso usted lee aquí cuando Dios le dijo aquí a Moisés: y cuando los hayas derrotado, los destruirás por completo. Estas 7 naciones, cuando Dios le dio a Abraham, le dijo: te doy la tierra de Canaán. Pero claro, no le dijo que ahí en Canaán que en Canaán era toda la tierra, ¿sí? No le dijo que ahí vivían los hititas o los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos. No les dijo. Los refaitas, hay más todavía, son más de 10. Dios no les dijo que habían, estas personas eran gente de grande estatura. Se han encontrado esqueletos de ellos de más de 9 metros de alto. No crean que eran personas comunes. Eran altos como Goliat, medían más de 3 metros. Y estas personas, cuando Israel entró a investigar la tierra, cuando vieron los gigantes, sus ciudades enormes, se asustaron, que dijeron los israelitas: nosotros parecemos que como langostas, porque se veían chiquitos comparados con esos monstruos. Eran hombres poseídos por demonios muy fuertes. Eran hombres que habían corrompido, eran los mismos espíritus que corrompieron la tierra antes del diluvio, ¿sí? Y ahora los vemos actuando otra vez, corrompieron y destruyeron la tierra de Canaán. Entonces Dios, para darles esa tierra a Israel, Dios les dijo: tienes que limpiar la tierra. ¿Qué había que hacer? A golpe de espada, de lanza, de carros de guerra, había que sacarlos para poder Israel vivir ahí. Y ellos tienen es un paralelismo, una similitud con nosotros. Usted ya tiene la salvación, ya tiene a Cristo, pero hay muchas bendiciones que usted tiene que conquistar. Aceptar a Cristo es lo primero. Después de aceptar a Cristo, muchos se quedan en acepté a Cristo y se quedan sentados en una silla. No, aceptaste a Cristo, tienes que crecer. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que madurar, tienes que ser un cristiano maduro que logre controlar tus pensamientos, debes controlar tus sentimientos, controlar tu voluntad, controlar tu carne. Debes aprender la palabra de Dios, sacar el programa viejo que traes ahí. ¿Cuál es el programa viejo aquí en el cerebro, en la cabeza, en la mente? No puedo, no sé, no tengo, no sirvo para nada, yo nací pobre, mi papá se murió pobre, mi papá es vicioso, yo voy a ser vicioso, mi mamá trafica cocaína, yo también voy a traficar, yo no sirvo para nada, yo no sé qué estoy haciendo aquí, es más, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me visita, nadie me ve, siento que no valgo para nada, me siento un gusano, es más, un gusano vale más que yo. Tienes que sacar ese programa viejo. Sacar el programa viejo, destruirlo, quemarlo, matarlo, sacarlo y meter un programa nuevo. ¿Cuál es el programa nuevo? Mete ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el programa nuevo que te va a cambiar.
La palabra de Dios es el programa nuevo que va a hacer de ti una persona totalmente diferente, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para mí? La perfecta voluntad de Dios para mí y para usted está en la palabra de Dios. Ahí está cómo quiero que usted viva. Esa es la perfecta. Pastor, entonces ¿cree usted que es bueno que yo soy cristiana y traigo este novio que está todo endemoniado, acaba de salir del bote y está enchamucado y se mete cocaína, piedra y marihuana, pero te enamoraste de él? Pastor, ¿será la voluntad que yo me case con este hombre que hace marihuana, cocaína, piedra, crack y se echa los polvos de la Madre Celestina, unos por abajo y unos por encima? Pastor, ¿será correcto que yo me case con él? Te estoy diciendo que en la Biblia está la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. No tienes nada que andar haciendo con ese hombre, con esa persona. La Biblia es la palabra perfecta de Dios para usted y para mí. Entonces tenemos que quitarle el programa viejo. Ese programa viejo que traes ahí en la cabeza, quitarlo. Ese programa dijo que trae nuestros genes. ¿Ha oído la palabra regeneración? Genes, regenes es nuevos, genes nuevos. Un hombre regenerado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo mata los genes viejos. Los genes viejos son los que me formaron, me dieron forma en el vientre de mi madre. Tengo los ojos de mi abuelo, de mi tatarabuelo, y tengo las mismas mañas del abuelo. Cuando soy regenerado por la sangre, es que el abuelo, es que hijo, por el lado de tu abuelo era bien mujeriego, saliste igual que tu abuelo. La sangre de Cristo te tiene que regenerar. ¿Sí me explico? La palabra te va a regenerar la mente. La sangre de Cristo te regenera la mente y el corazón. Y todo ese programa viejo que viene en tu sangre, esas mañas, la sangre de Cristo te quita eso. Pero tú tienes que poner tu parte. Si tú pones tu parte, Dios pone su parte. Si tú no pones tu parte, Dios no pone su parte. Es entre los dos. Ay, es que yo, pastor, yo, y tartamudeas, yo le pido que ore por mi carácter, porque no he podido dejar este carácter tan feo. O dice, Dios no me ha quitado este carácter. Eres maldicienta, corajuda, refunfuñona, peleonera, gritona, agresiva. Y luego dice, Dios no me ha quitado este carácter. Dios no te lo va a quitar nunca. Dice la Biblia que ese mal carácter te lo tienes que quitar tú. Dice la Biblia, quítense de vosotros toda gritería y toda maledicencia. Te lo tienes que quitar tú. Y cuando tú empiezas a trabajar en cuidar lo que hablas, lo que piensas, lo que miras, lo que oyes, en lo que entra en tu cuerpo, Dios pone su parte también. Pero tienes que empezar tú. Amén. Vamos a matar uno de los gigantes. Eran 7 que le mencioné ahorita. La nación de Israel estaba a la puerta de la tierra prometida, tierra de la que manaba leche y miel. Pero he aquí que la tierra estaba ocupada por nada menos que 7 naciones más grandes y más poderosas que Israel. Dios ya les había dado la tierra, pero estaba ocupada. Es como decirte a ti, Dios ya te dio sus bendiciones, pero conquístalas. Dios ya te sanó, Dios ya te dio tu casa nueva, Dios ya te dio tu carro nuevo. Me gusta el ejemplo que ponía el hermano Venegas enfrente de su casa, hermano Anselmo. No dejaba que nadie se le parara enfrente y llegaban a pararse ahí y el hermano Venegas les decía, no te pares aquí porque ahí está mi carro nuevo. Y la gente le decía, como no veía carro, decía la gente, pues ¿cuál carro si no hay nada? Y el hermano Venegas, ¿no lo estás viendo? Yo lo estoy viendo, ahí está mi carro, no te puedes parar ahí porque ese lugar es de mi carro. Pero no había carro ahí, pero él sí lo veía ahí. Así se reciben las bendiciones. Tienes que empezar a decirlas. Dios ya te dio todo, dice Efesios 1:3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Ya te dio tu salud, ya te dio tu carro, ya te dio tu casa, ya te devolvió tu marido, ya te dio tu hijo, ya te sanó tu hijo. Pero tienes que decirlo. Las bendiciones las agarras por la fe diciendo: yo doy gracias por la salvación de mi hijo, yo doy gracias por la sanidad de mi hijo, y yo doy gracias por la salvación de mi esposo, y yo doy gracias por mis negocios, yo doy gracias por mi trabajo. Así se ganan las bendiciones. Tienes que pelearlas, Dios ya te las dio. ¿Sabe lo que Dios le dijo a los israelitas? Allá había 7 naciones, pero Dios le dijo a los israelitas: yo ya les di la tierra, ya es de ustedes. Pero ¿cómo? Si allá hay 7 naciones, pues yo ya se las di. Pero Señor, ¿cómo le hacemos para meternos a vivir ahí? ¿Qué cree que les dijo Dios? Sácalos. Saca 7 naciones de puro gigante de más de 6 metros. Sácalos. Pero Señor, ¿quién era más grande? ¿Esos gigantes o Dios? Dios. ¿Cuáles son sus gigantes hoy? ¿Su marido no ha regresado? ¿Perdió su trabajo? ¿Perdió su negocio? ¿Le dijeron que tiene cáncer? ¿Le dijeron que tiene azúcar? ¿Le dijeron que lo van a correr del trabajo? ¿Le dijeron que no tiene remedio su matrimonio? Esos son sus gigantes. ¿Sabe qué le dice Dios en esta noche? Le dijo: mátalos, destrúyelos por completo. La orden de Dios es: yo estoy contigo para ayudarte a que tú los mates y los destruyas. No les tengas miedo, porque con el Señor Dios todo es posible. Usted tiene que ser un hombre como David. David era uno que mataba gigantes. David estaba acostumbrado a matar leones y osos. Que tenga usted y yo ese espíritu de David, de guerreros. Dice David que cuando venía un león y se quería comer una oveja, dice David: y yo perseguía al león y le arrancaba a la oveja del hocico y al león lo mataba. Y venía un oso y quería comerse y agarraba una oveja. Dice David: yo perseguía al oso y le abría el hocico y le arrancaba la oveja. Y si el león se me ponía al brinco, al león lo mataba. Oiga, ese hombre, usted conoce los osos. No crea que son como perritos chihuahueños. Son animales muy feroces y muy grandes. David los mataba. Y dijo David, cuando vio a Goliat: ¿quién es ese gigante incircunciso que ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Así como maté al león, dijo David, así como maté al oso, así yo mato a ese gigante. Y lo mató. Que ese Espíritu Santo que estaba en David está en usted hoy. Y está en mí. Y si David mató leones y mató osos y mató gigantes, usted y yo podemos matar a estos gigantes que nos rodean y nos asedian hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque cuando David vio a Goliat, David le dijo: Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso hizo la diferencia. Alguien que me dé agua, por favor. Ahí está mi bote de agua. Eso hizo la diferencia. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que hacer usted? Gracias, Guito. ¿Qué tiene que hacer usted hoy? Decirle a su gigante: yo vengo a ti en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Ese gigante es una deuda, debes mucho dinero. Deuda, yo te mato, yo te destruyo en el nombre de Jehová. Ese gigante es un problema en tu matrimonio. Satanás, suelta mi matrimonio y lárgate en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que hablarlo, tienes que ordenarle. Dice la Biblia, Lucas 17, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el sicómoro obedecería. El árbol sicómoro es uno de los árboles que tiene las raíces más profundas y más raíces y más profundas y más difíciles de arrancar. Si tú quieres arrancar un sicómoro, un árbol que está pegado a una casa,
tienes que tumbar la casa junto con el árbol para poder arrancarlo. Pues con la fe en Dios tú puedes arrancar sicómoros y tú puedes hablarle a la montaña: montaña, muévete. Y la montaña se mueve. Pero no vas a andar hablándole a los montes. La montaña es tu problema. La montaña es la enfermedad de tu mamá, de tu papá. La enfermedad es esa cantidad de dinero que debes. La montaña es esa cantidad de dinero que debes. La montaña es ese problema que estás viviendo hoy y no hayas qué hacer. Háblale en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblale. Cristo le hablaba al viento. Cristo le hablaba al mar. Cristo le hablaba a los demonios. Cristo le hablaba a la muerte. Son ejemplos para mí, para yo aprender a hacer lo mismo que hizo Cristo. Yo hago lo mismo que hizo Cristo. Le hablo a la muerte, le hablo a los demonios, le hablo a la enfermedad, le hablo al viento, le hablo a la montaña. Ahí sí la gente cree, gloria a Dios. Si no cree, ellos se la pierden. Pero yo le hablo. Estoy hablando de gigantes que hay que matar. David era un matador de gigantes. Y el ejército, mire, había muchos gigantes en el tiempo de David. ¿Quién cree que los mató a todos? Los hermanos de David y el ejército de David. Entre los hermanos que tenía David y su ejército, se acabaron a todos los gigantes que había. Era David y su ejército. Eran unos matadores de gigantes. Eran hombres que tenían valor. Y tenían pantalones, vaya. Aunque hayan traído faldas en aquellos tiempos. O capas. Pero tenían coraje. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ni de qué. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice, sino de poder, de valor, de amor y de dominio propio. Amén. Nos ha dado power. La nación de Israel estaba ahora frente a una prueba y un desafío. Si Israel obedecía al Señor, Él les prometió entregarlos en sus manos y concederles la victoria completa. Dios les advirtió de que no debían hacer alianza con ninguna de estas naciones. Había que sacar esas naciones para que ellos pudieran entrar a vivir ahí. Cada una de estas naciones tenía sus rasgos y sus características propias. Mire, cada una de las naciones que mencioné, los hititas, los gergeseos, los amorreos, todos eran diferentes. Tenían características propias y rasgos diferentes. Eran 7 peligros diferentes, distintos, que debían enfrentar y conquistar. Cada nación era diferente y había que echarlos fuera. Y no los iban a echar fuera cantando coritos. Tenían que usar la espada del Espíritu. Guerra. El pueblo de Dios no quiere guerrear. El pueblo de Dios tiene miedo a la guerra. Lo interesante de esto, detrás de cada uno de estos 7 nombres de naciones, se esconden 7 enemigos que nosotros hoy debemos enfrentar y conquistar. Cada nación que le mencioné representa un enemigo. Cada nación era un enemigo para Israel. Bueno, cada nación de esas representa hoy un enemigo para nosotros. A nosotros Dios nos mandó a conquistar la tierra de Canaán espiritual. Pero tengo enemigos. Esos enemigos pueden estar dentro de mí o pueden estar alrededor de mí. Hay que conquistarlos. Son con los que vamos a estar luchando aquí en esta vida. El primero que le voy a mencionar eran los hititas o los heteos. Eran una de las 7 naciones, gente muy grande. Estos hititas, ¿quiénes eran los hititas? La Biblia lo menciona 48 veces. Hay un ejemplo de los hititas. Eran un pueblo muy grande, muy rico, muy poderoso. Dice la Biblia, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Ed. Aquí están los hijos de Ed, los hititas, diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí.
Y los hijos de Ed respondieron a Abraham diciendo: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, o los hititas. ¿Sí? Ahí mire usted a Abraham viviendo, todavía no echaban fuera a los hititas, ahí estaban. Los hititas eran moradores de la tierra de Canaán. Los heteos o hititas eran los descendientes de Ed, que era uno de los hijos de Canaán, nieto de Noé. El nombre, ¿qué significa el nombre hitita? ¿Qué significa el nombre de Ed o hitita? Significa terror. O sea, que los hititas eran hijos del terror. Así se los conoce, hijos del miedo. Según la Biblia, los hititas eran una nación muy, pero muy poderosa, muy grande, muy ricos, muy fuertes. Tenían carros de guerra en aquel tiempo, no eran cualquier pueblo. Dice la Biblia, y había 4 leprosos a la entrada, hablando de ellos, a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Segunda Reyes 7:3. O sea, el pueblo este huyó porque pensó que Israel había contratado a sueldo a los reyes de los hititas. El ejército que estaba sitiando a Samaria era un ejército muy grande, entrenado, experimentado y sumamente sanguinario. Pues este ejército grande, sanguinario y bien entrenado que tenía rodeado a Samaria, le tenían pavor a los hititas. Pavor le tenían. Sin embargo, el terror entró en ellos y eso hizo que huyeran desprevenidos. También sabemos que los egipcios tenían un ejército formidable, pero he aquí, los hititas en este versículo se mencionan primero antes que los egipcios. Egipto tenía un ejército formidable, y este ejército que iba a invadir a Samaria tenía un ejército sanguinario enorme, pero los hititas eran más grandes que todos ellos juntos. Los heteos eran bisnietos de Noé. Vivían en Canaán. Había que echarlos fuera, pero eran un pueblo formidablemente enorme, gigantes y grandes, y con carros de guerra y diestros para la guerra, y sanguinarios. Los hititas son un pueblo olvidado. Los historiadores no saben nada de él, no sabían nada de él, hasta que en 1834 alguien descubrió las ruinas de una ciudad fortificada. Recién en 1872 pudieron confirmar que se trataba de Hattusa, la capital del reino hitita. Su territorio cubría lo que hoy es Turquía, Siria y Palestina. Los hititas, la reconstrucción de Hattusa, ciudad amurallada, capital del reino hitita. Los hititas eran archienemigos de los babilonios y de los egipcios. Dice que fueron uno de los primeros pueblos en utilizar los carros en la formación de un ejército. Los hititas tenían carros muy livianos con 3 hombres, un conductor y 2 más, armados hasta los dientes. Esto les permitía a los hititas moverse con gran rapidez y eficacia. Ahora, la pregunta: ¿qué tienen que ver los hititas con hoy, con nosotros? Se les conocía como los hombres de terror. ¿Sí? ¿Qué representa la nación de los hititas para nosotros?
A ellos se les reconoce como la nación que infundía miedo. Infundían terror, pánico. El primer enemigo que nosotros, fíjese qué enemigo tan formidable iba a enfrentar Israel con los hititas. Y era uno nada más, porque voy a hablarles de 7. Hoy no voy a hablarles de todos, voy a hablarles de 1 o 2. El primer enemigo que tenemos que vencer nosotros para heredar las promesas de Dios es superar nuestros miedos, y esto incluye la timidez y la vergüenza. Diga, tengo que superar mis miedos, mi timidez y mi vergüenza. ¿Cuánta gente no batalla con ese gigante? El miedo, la timidez, la vergüenza. Cristianos miedosos, con corazón de gallina, se derriten con el sol, son de chocolate, no pueden ir a la guerra. Les enseñas una espada y se asustan. Oyen mencionar al diablo y se asustan. Bonitos cristianos que Dios tiene en su ejército. El primer enemigo a vencer es el miedo. El miedo paraliza. ¿Usted cree que Pedro, cuando se hundió, cuando Cristo le dijo ven en el mar, Pedro iba caminando y Pedro se andaba hundiendo? ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar? Era un pescado, era un tiburón. Pero el miedo lo paralizó, que le gritó a Jesús: Señor, me estoy hundiendo. El miedo paraliza, no permite el que te muevas con libertad. La razón por la que muchas personas no pueden desarrollar su potencial es porque los temores los tienen amarrados, los miedos. En el libro de Job encontramos una confesión que hizo Job. Job capítulo 3 verso 25. Dijo Job: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Qué terrible. Fíjese lo que dijo Job. Está en Job 3:25. Lo que más temía me sobrevino, y lo que más me asustaba, ¿qué dice? Me sucedió. Lo que más temía, lo que más me asustaba, me pasó. Es el poder del miedo. Tanto está diciendo: me va a pegar, un ataque cardíaco, me va a pegar. Y si no hace nada te pega. Me va a pegar, me va a pegar. Y me va a pegar, 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 me va a pegar. Y pum, te pega. Tienes que ponerte las pilas. Tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Tienes que orar, tienes que pelear, tienes que declarar tu sanidad. Me van a correr del trabajo. Yo sé que me van a correr. A todos los han corrido y segurito que sigo yo. Me van a correr, me van a correr. Mi marido me va a dejar, seguro que me deja. A todas mis amigas las dejó el marido. A todas mis vecinas las dejó el marido. Seguro que sigo yo, me va a dejar. Síguelo diciendo. Y todo lo que digas te va a venir. Hay leyes espirituales que así trabajan. Por eso Dios me dio 2 bocas y una oreja para hablar más y oír menos. Por eso Dios me dio 2 oídos y una boca para primero oír, luego hablar. Tener cuidado con lo que hablo. Job dijo: lo que más temía me vino, lo que más me asustaba me sucedió. Esto quiere decir que Job abrió la puerta del miedo, del terror, y eso hizo que lo que más temía finalmente vino sobre él. ¿Abrió una puerta? Diga, abrió una puerta. Cuando usted se la pasa, hable y hable mal y hable mal, y tengo miedo, y tengo miedo, y tengo miedo, y tengo miedo, estás abriendo una puerta. Ya le dije, hay leyes espirituales que nos gobiernan, leyes que a veces ni nosotros conocemos, pero nos gobiernan esas leyes. Si tanto hablas y hablas y hablas negativo, 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 lo que hables termina viniendo a tu vida. Por eso la Biblia nos enseña a hablar lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, lo honorable, lo puro. No andar hablando sandeces.
Pobre Job. Jesús advirtió de que en los últimos tiempos, oiga lo que le voy a decir, los miedos, la inseguridad y el terror irían en aumento. ¿Cuántos saben esto que es cierto? Que en los últimos tiempos el temor iba a aumentar. La exactitud de las declaraciones de Cristo se confirman con solo leer los periódicos y los noticieros de hoy el día. Hasta la palabra terrorista es propia de nuestra generación. Antes esa palabra ni se oía. La palabra terror, terrorista, hoy se oye todos los días. Muchos cristianos no tienen ministerio alguno porque no han resuelto sus temores. Tienen miedo. No, si yo me meto de ministro, si yo me meto a predicar, el diablo se me va a echar encima. No, si yo me meto al ministerio de intercesión, el diablo se me va a echar encima. Menos si me meto a sacar demonios con Goyito, o con Venegas, o con Ricardo, o con Villela. No, yo no quiero que el diablo se me eche encima. Temores, miedos. Y muchos nunca ejercen un ministerio por eso mismo. Donde hay temor es porque hay inseguridad. Donde hay miedo hay inseguridad. Dice la Biblia: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. Pero si tienes lleno de miedo, lleno de temor, quiere decir que no estás confiando en la protección de tu Padre Dios. Es que, pastor, usted no entiende que tiene miedo que tenga cáncer. Me hallaron una bolita en el pecho y tengo miedo que sea cáncer. Y traes la cantaleta, hable y hable y hable que tienes miedo que sea cáncer. Abres una puerta. El temor, hablar temor, abre una puerta. Hay espíritus de temor. Yo he echado fuera a montón, cientos de espíritus, demonios, llamados temor de la gente. Llegan que parecen gelatinas, temblando, con 10 meses sin dormir, con nervios, pánico. ¿Cómo se metió esa mugre? ¿Cómo se metieron esos virus? ¿Cómo se metieron esos diablos? Porque de tanto hablar miedo, inseguridad y temor, ellos vienen y se meten. Y lo que es una emoción se convierte en un espíritu que tienes ahí. Si hay temores, detrás de la inseguridad está la incredulidad. Y si hay temores es porque no hemos sido hechos perfectos en el amor de Cristo. Cuando conocemos cuán poderoso y tremendo es el amor de Dios para con nosotros, el temor se va. Si usted supiera que Dios está con usted y que está dentro de usted y que lo rodea y que lo cuida, y se acordara de todas las victorias que Dios le ha dado, ¿cuál miedo va a tener al futuro? ¿Cuál miedo? El grande problema que tuvo Israel cuando iba a entrar a Canaán, ¿sabe qué? Ellos tenían un año que habían salido de Egipto y Dios destruyó a Egipto, les mandó 10 plagas, Dios les habló en el monte Sinaí, Dios partió el mar por la mitad, Dios les mandó comida, maná del cielo, les sacó agua de la peña y todos los días veían la gloria de Dios. Y luego llegan a la frontera de Canaán y ven a los gigantes, porque fueron 12 espías y trajeron el reporte. Esa tierra está llena de gigantes que comen a sus moradores. Es que estos gigantes aparte eran caníbales. Esto es de lo que lo estoy hablando. Eran caníbales, comían carne humana. Eran terribles, eran demonios. Entonces Israel se asustó. Israel dijo: ¿cómo vamos a enfrentar esos gigantes? Pero si al gigante de gigantes lo traían con él. El problema es que no tuvieron fe en el gran Dios gigante que traían, que los cubría, y le tuvieron miedo a los gigantillos esos. Y eso le dio coraje a Dios. No hay cosa que a Dios más le dé coraje, le dé ira, que no confíes en Él después que Él ha hecho un montón de milagros en ti. Y hay muchos que Dios ha hecho un montón de milagros en ti. Los ha sanado, los ha curado, les ha contestado peticiones, los ha protegido, los ha guiado, los ha sanado, les ha hecho milagros. Y todavía dudan.
Eso hace que a Dios le dé mucho coraje. Y Dios no te contesta después. Los temores, mire lo que le voy a decir. Los temores y los miedos y la inseguridad son el resultado de vivir lejos de Dios. Ahí se la va otra vez. Ahí le va. Los temores, los miedos, la inseguridad, el pánico, son el resultado de ¿qué, Pastor Villela? De vivir lejos de Dios. No oras, no lees la Biblia, no vienes al culto, eres mesero, no lees la Biblia, no oras, no vienes a la iglesia, no ayunas, no honras a Dios, no cachas, no pichas, no dejas batear. Chusma, naco, ¿no estás haciendo como Dios dice? Ay, ¿quieres que Dios te conteste luego? Que te hincas y levantas las manos y quieres que caiga fuego luego. No. Si no vas a iglesia, no oras, no ayunas, no lees la Biblia, no te humillas, no nada, no eres dominguero, mesero, añero, cada Navidad te apareces en iglesia y quieres ser un hombre de fe, por favor, ¿de dónde? Criatura de Dios, ¿de dónde? Ahí te enojas porque ya tengo una semana llena y Dios no me contesta, ya me voy. Dios no te necesita a ti ni a mí. Usted y yo lo necesitamos a Él. Y si usted está patinando en ese charco de lodo es porque usted tiene la culpa. No ha buscado a Dios, porque Biblia hay 66 libros. El Espíritu Santo está dentro de ti, que te busca, que te quiere bendecir y te quiere ayudar. Tu incredulidad retrasa las bendiciones de Dios. Mi incredulidad, su incredulidad, lo único que hace es que retrasa las bendiciones que Dios tiene para usted. Se lo compruebo. Israel, cuando salió de Egipto, al año estaban en la frontera de Canaán, pero no entraron por miedosos, por cobardes, por tener corazón de gallina. Le tuvieron miedo a los gigantes. Solo Josué y Caleb dijeron: esos gigantes nosotros nos los comemos como pan. Dios se ha alejado de ellos y Dios está con nosotros. Y dijo Caleb y dijo Josué: nosotros los comeremos como pan. Pero los otros 10, eran 12, los otros 10 parecían señoritas, con vestidos color de rosa, quinceañeras, llorando, chillando. Ahí, mírenlo en la Biblia, ahí están. Estaban chillando, parecían señoritas, niñas, cobardes, miedosos. Y le decían: Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Preferimos mejor haber muerto en Egipto y no que no nos mates aquí con la espada de estos gigantes. Éramos mejor, estábamos mejor en Egipto. No tenían vergüenza, porque Dios por un año los mantuvo, los cuidó y con brazo fuerte los sacó de Egipto. ¿Cuántos cristianos no hay así? Yo estaba mejor en el mundo, allá en el antro, en charadas, en la diligencia bar. Ahora aquí en Cristo yo sufro, en Cristo, aquí yo no sé, aquí en Cristo me va mal, aquí en Cristo estoy batallando. Estaba mejor cuando andaba ahí en charadas, en el foco rojo, allá en la diligencia bar, allá sí era vida. Aquí en Cristo es puro aburrimiento. Yo he oído hombres malagradecidos, sinvergüenzas, que después de que Cristo los salvó, los cambió y les dio vida y los sanó y les perdonó sus pecados, siguen hablando así, igual que esos israelitas malagradecidos y cobardes con corazón de gallina. Diga amén. ¿Por qué tienes miedo? Miedo es el resultado de vivir lejos de Dios. Porque cuando oras, cuando ayunas, cuando te metes con Dios, cuando hablas con tu Padre Dios, que te hincas y que te encierras con Él y que metes la manguera para tomar agua nomás y tu Biblia y te encierras y hablas con Él, vas a salir con tu frente hasta reluciente, hasta esas arrugas feas se te van a quitar, las patas de gallo se te quitan, esa cara de limón chupado se te quita.
Esa cara de sargento mal pagado se quita. ¿Por qué? Porque hablaste con Dios. Porque estás con Dios. Está claro que la gente que habla con Dios, Dios la rejuvenece. Dios nos rejuvenece. Cuando hablas con Dios, las arrugas se te quitan. Esa cara de sargento mal pagado, esa cara de limón chupado se te quita. Porque Dios te bendice, te viene la paz de Dios. Pero cuando no oras, cuando no ayunas, cuando no buscas a Dios, una persona que está lejos de Dios parece que trae diarrea de 3 días. No buscas a Dios. Sí, ¿por qué? Porque andas lejos de Dios, todo te da miedo. Ay, todo. Es que viene la tercera guerra mundial, que Trump va a bombardear, que deja que lo bombardee, déjalos que se hagan garras. La Biblia dice que esta tierra se va a terminar ¿con qué? ¿Con agua o con fuego? Con fuego, ya está escrito. Esto no se va a acabar cantándole las mañanitas al mundo, esto va a tronar. Que Trump le va a dar en la torre o que Corea, déjelos que avienten las bombas. Nomás cuando vea los cohetes nucleares que pasan, nomás hínquese y dígale: Señor, gracias por el tiempo que me diste de vida. Porque ya se va. ¿Cuál es el miedo? ¿De algo se va a morir? ¿De algo me voy a morir? ¿De algo? No soy eterno aquí. Denle el aplauso a Dios. Aleluya. Miedo, temores son el resultado de vivir lejos de Dios. Pastor, quiere decir que si yo busco a Dios se me va a quitar el miedo. Se le va a quitar. Miedo a morir de cáncer. Miedo a que esa bolita sea un tumor de cáncer. Miedo a que esos que le salen a las mujeres, ¿cómo se llaman? Quistes, sean cáncer. Miedo a que me pegue azúcar. Miedo a que me pegue esto. Miedo a la noche. Miedo a que anochezca. Miedo a que amanezca. Miedo a subirte al avión. Miedo al mar. Miedo a pasar bajo de una escalera. Miedo a esto. Miedo a esto. Miedo a la comida. No hace falta que duerma como un amigo que tenía yo, que dormía con un tanque de oxígeno porque tenía miedo de respirar el oxígeno que hay aquí. No voy a estar contaminado y me voy a morir. Y dormía con un tanque de oxígeno. Esas son exageraciones. Miedo a todo. ¿Y Dios? El Dios que nos cuida, ¿dónde está? Es el resultado de vivir lejos de Dios, el miedo. Que si tiene miedo, ya sabe, arregle eso. Arréglelo. La expresión que Cristo más repitió a sus discípulos es: no temas. ¿Cuál fue la expresión que Cristo más repitió? Es: no temas. No temas. La voluntad de Dios es que vivas libre del temor. Dice la Biblia, 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor, de poder, dominio propio. El espíritu del temor o del terror es satánico. Es una de las herramientas más eficaces de los hititas y de Satanás. Esos hititas causaban miedo y terror. Satanás está procurando en este tiempo afectar con el arma del temor a la humanidad para que se paralice. Intenta convertirla en una enfermedad del alma, lo cual es, y que se transmita a la siguiente generación. De esta manera llega a ser ancestral. El temor llega a ser ancestral cuando se transmite. Es que el tatarabuelo era miedoso, es que el abuelo era miedoso, y es que el papá era bien miedoso, y el hijo, ¿cómo es? Parece gallina. Miedoso. Yo he conocido gente bien miedosa. Miedosa. Es un espíritu. Te paraliza, no te deja hacer nada. Tienes miedo a todo. Yo lo veo cuando saco algo tan sencillo, sacar demonios. Para mí es de agua eso. Y nomás oyen a un endemoniado gritar y pillar, y como el día que me encerré con un hombre en el cuartito ese, que traía Ochun, Yemayá, el legua, Changó y no sé cuántos parásitos traía. La gente del corredero
Pastor, ¿qué va a hacer? ¿Se va a encerrar con él? Sí. Ahí le dieron la torre al diablo en el nombre de Jesús. Pero la gente oía los gritos, el corredero, el asustadero. No tienes por qué asustarte. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de valor, de amor y de dominio propio. Y eso se hereda. Si eres miedoso, le vas a heredar eso a tus hijos. El hombre y la mujer que experimentan constante estrés a causa del temor pueden desarrollar úlceras estomacales. ¿Cuántos tienen úlceras por miedosos? Alta presión por miedoso. Memoria deteriorada por miedoso, por cobarde. Y el sistema inmunológico debilitado. Hay un temor que es sano. A ninguno de nosotros se nos ocurriría tocar los cables de electricidad pelados ahí. A ninguno se nos ocurriría meter la cabeza en la jaula de los leones o caminar por la orilla de un precipicio. Estos miedos nos protegen. Pero hay temores que son enfermizos, irracionales. No tienen mucho sentido, pero están ahí. Estos temores nos hacen estar en esclavitud, nos enferman y nos llevan a responder erróneamente. El pueblo de Israel tuvo miedo al ver los habitantes de la tierra prometida y se quedaron en el desierto. Fíjense, ¿por qué no entró Israel a Canaán? ¿Por miedo a quién? A los gigantes. ¿Sabe cómo la pagaron? ¿Cómo los castigó Dios? Los mandó al desierto 40 años. Cuando en un año estaban en Canaán y habían llegado al lugar, Dios los regresó 40 años. Por miedosos. Muchos por miedo, sus peticiones se han retrasado. Sus respuestas de Dios no han llegado por miedosos. ¿Por qué no oran? ¿Qué te cuesta hincarte? Ayunar 3, 4, 5 días por la salvación de tu marido. Ayunar 10 días, 15 días porque Dios cambie a ese hombre. Que Dios cambie a tu esposo, a tu esposa, para que Dios te dé trabajo o negocio. Métete en ayuno. Es que el diablo se me va a echar encima. Cuando el diablo vea que te hincas y que agarras la Biblia y que agarras a Dios en serio, te va a mandar una legión de demonios. Eso es de cajón. No te va a cantar las mañanitas. Es una guerra. Pero tienes que hacerte hombrecito espiritual. Y no el pastor Villela cada domingo viene como con 100 teteras. Órale, abran la boquita. Pura tetera, a todos los bebés. Tenemos que crecer espiritualmente y aprender a pelear las batallas que tenemos que pelear. Israel no entró porque le tenía miedo. ¿A quién? A los gigantes. Dice la Biblia que cuando David peleó contra el gigante Goliat, ¿cuánto tiempo tenía el gigante Goliat desafiando a Israel? Diga 40 días. 40 días los tenía a raya. ¿Por qué no le entraban? Porque tenían miedo. Tuvo que llegar un muchachito, David, con una onda y decir a ese gigante: yo lo mato. 40 días tenía Goliat asustando a los israelitas. Yo pregunto, ¿cuántos años tiene el diablo asustándote? Y lo que es tuyo no lo has agarrado. Porque no has peleado, le tienes miedo al gigante. Porque tienes miedo que te mate. ¿Qué es lo que quieres? Tu matrimonio, tu salud, tu esposo salvo, tu esposa sana, tu negocio, tu paz, tu tranquilidad, que se te quite ese dolor, que se te quite esto. Dios quiere que tengas toda la vida ese dolor de panza, ese tumor en el estómago, ¿es de Dios? ¿Dios te lo puso? Ese tumor en la cabeza, ¿Dios te lo puso? Ese problema que tienes, ¿Dios te lo puso? No. Por algo te vino, pero Dios no te quiere así. Dios te quiere arreglar ese problema. Y ese problema se arregla con oración y con ayuno. Cristo lo dijo a los discípulos: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es un género? Es un problema, un gigante. Es un problema que tienes. Hay problemas, hay cosas que se arreglan luego.
Pero hay cosas que necesitas meterle lumbre, meterle martillo, meterle mazo, meterle fuego, meterle oración, meterle ayuno, meterle oración, perseverancia, persistencia, perseverancia, ayuno y oración, oración y ayuno, ayuno y oración, persistencia y perseverancia. Porque no estás orando por la sanidad del perro chihuahueño. No estás orando para que crezca el zacate. Estás orando por tu marido, por tu esposa, por tus hijos, por tu negocio, por tu ministerio. Es tu futuro. Y no vas a permitir que ese piojo, ese parásito llamado Lucifer te lo robe. No lo permitas. Tienes que levantarte y pelear. Dios nos dio una espada. La espada es para defenderte y para tirar también. Eres un guerrero de Dios. No eres gallina, no eres pollo, no eres urraca. Eres águila. Las águilas grandes vuelan alto, vuelan solas. Dios quiere que volemos y que aprendamos a pelear lo que es para nosotros. Ya se atrasó mucho lo que era tuyo. Tienes que enfrentarlo, pelear, orar, ayunar y decirle: Dios, yo quiero lo que es mío, quiero mi esposo, quiero mis hijos, quiero mi negocio, quiero mi trabajo, quiero mi salud. No estoy impuesta o impuesto a seguir enfermo. ¿A poco no puedes orar así? No estoy dispuesto o dispuesta a seguir así. Sí, pero el doctor ya te dijo que de eso te ibas a morir. Eso dijo el doctor. El doctor no es Dios. Diga, el médico no es Dios. Y aunque el cuerpo te diga todo lo contrario, el cuerpo no es Dios. Dios dice que Él está contigo y que Él te sana, y que Él te contesta y que Él te ayuda. Esos gigantes hay que matarlos. Ya estoy terminando. El temor, pero hay un temor que es muy bueno, y es el temor a Dios. Hay un temor que es muy bueno, es el temor a Dios. Únicamente debemos tener temor de Dios para no dar lugar a los temores de Satanás. Temor del Señor no significa estar bajo intimidación o estar asustado o aterrorizado por Dios, sino al contrario, estar confiado en Dios. Librémonos de los temores negativos y recuperemos el temor del Señor. La valentía es una fuerza espiritual porque es fruto del Espíritu, así como lo es la fe, el amor o la esperanza. La valentía es una fuerza espiritual que trasciende las razones y los razonamientos en la mente. La valentía es el estado o una cualidad espiritual que te habilita para encarar con valor y con confianza el peligro, el temor, las dificultades en la vida, las circunstancias, las limitaciones. Te ubica en una posición de autoridad y de vencedor. Estoy hablando de la valentía. Ser valiente. Dios no nos dio espíritu de temor, sino espíritu de ¿qué? De valor. La valentía te hace que enfrentes ¿a quién? Al enemigo. David, un niño, enfrentó a Goliat. La valentía te habilita para que encares el peligro. Tienes que enfrentarte. No vas a permitir que Satanás destruya a tus hijos. Tienes que estar orando por ellos. Satanás quiere fregar tus hijos. Te les quieren, no te le van a ofrecer un cigarro de tabaco sencillo. Ahorita el diablo ya está buscando. Ahorita el diablo ya está buscando cómo hacer llegarle un cigarro de marihuana, un pase de cocaína, de crack, de heroína a tu hijo, a tu hija, en la prepa, en la secundaria, en la universidad, en la high school. Ya está viendo cómo te lo va a destruir. Cómo hacer que tenga una relación sexual fuera del matrimonio y que su vida sea truncada. Tú tienes que estar ya ahorita orando por ellos. Como padres, tienes que enfrentar eso. Satanás, mentira que te predican muchas veces, te dicen: si tú no te metes con Satanás, Satanás no se mete contigo. Si tú no tocas al diablo, el diablo no se va a meter contigo. Esas son predicaciones de pastores cobardes, de ministerios cobardes, miedosos, que tienen corazón de gallina y tienen miedo a enfrentar los retos de abrirle los ojos a su pueblo, para que el pueblo de Dios sepa defenderse y sepa pelear.
El valor te ubica en una posición de autoridad y de vencedor. Dice la Biblia, acuérdese lo que dijo Job. Job dijo, lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Job 3:25. Y también dice la Biblia en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza, según de Timoteo 1:7. Yo lo invito a que sea valiente. Yo lo invito a que no tenga miedo. Yo le puedo dar muchos ejemplos de cómo enfrentar con valentía y con seguridad, ¿sí?, la vida. ¿Usted se acuerda cuando a Pedro lo iban a matar? Ya habían matado a Santiago y iban a sacar a Pedro en la madrugada para matarlo. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo en la cárcel y llegó a la medianoche un ángel. Y el ángel, para poder despertar a Pedro, la luz de la cárcel se iluminó, pero Pedro no despertó. El ángel tuvo que tocarlo. A lo mejor le picó una costilla y le dijo, Pedro, despierta. ¿Quién puede dormir tranquilo si sabe que son las 12 de la noche y a las 5 de la mañana le van a mochar la cabeza? Pues ¿sabe qué, hermano? Pedro estaba bien profundamente dormido, como está bien dormido el esposo de la hermana Aide, Leonardo. ¿Sabe por qué estaba Pedro tan bien dormido? Porque tenía paz, tenía conexión con la luz, que es Dios, tenía conexión con lo divino, con lo sagrado. Y cuando estás conectado con Dios, dices como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estabas conectado, estaba dormido el hombre. Paz, seguridad, valor. Cuando tienes a Cristo, no te importa ir a predicar abajo del sol. Te van a tirar pedradas, te acusan que te van a meter en la cárcel, te avientan brujería, te avientan calaveras, te avientan ristras de ajo, te avientan los polvos de la Madre Celestina, te avientan todo un mugrero. No tienes miedo. Ay, me van a hacer brujería, Ochun me va a atacar, Yemayá, el Egua, Changó, que te ataque toda esa bola de parásitos, no te hace nada, porque Cristo, su sangre te protege. Que el miedo no te paralice, que el miedo no te paralice, que el temor no te paralice. Si Dios te llamó a hacer un ministerio, hazlo. Si Dios te va a dar un trabajo, hazlo. Pero confía en Dios. El mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos soldados y Dios nos llamó a hacer una guerra y tenemos que librarla. Los hititas, una de las 7 naciones que Israel tuvo que destruir, y los destruyeron a todos. Porque el libro de los Hechos dice, al último dice el libro de los Hechos, que Dios en 480 años, oiga esto, 480 años tardaron en limpiar la tierra de Canaán. Pues todavía en el tiempo de David, todavía había gigantes. Acá no vea todavía David habían pasado un montón de años. Vea a David peleando con un gigante todavía. Y Goliat tenía 4 hermanos todavía de los gigantes. Todavía había 480 años, pero lo sacaron a todos. Lo sacaron. Usted mate a ese gigante. ¿Dónde está ese gigante, pastor? Se esconde dentro de usted o anda alrededor de usted. Ese es uno. Voy a seguir hablando de los otros el otro domingo. Este es uno de los hititas. El temor, el terror. Que no te gobierne el terror, que no te gobierne el miedo, que no te paralice el miedo, que no se convierta eso en un espíritu que te gobierna, miedo a todo. Al contrario, sé un hombre
que te unes a la palabra, agarras la palabra, vives en la palabra, ese miedo va a desaparecer. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Un aplauso a Cristo. Muy seguido me dicen, cuando saco demonios, me dicen: Villela, te vamos a matar, te vamos a destruir, te vamos a hacer polvo y te vamos a matar otra vez y te vamos a destruir y no sabes con quién te estás metiendo, y Villela y esto. Míreme aquí bien fresco todavía. ¿Cómo me veo? Bien. Pregúntame qué me duele. Nada. Pregúntame cómo me siento. De bien para arriba. Tengo 59 años, pero me siento de 18 años. Pregúntame qué me falta. Nada. Dios ha sido bueno conmigo. Dios es bueno con usted y conmigo cuando hacemos su voluntad. Obedézcalo. Y yo me he dado tiros con el diablo, lo que usted no se imagina. Y los que me conocen en el internet saben cómo escribo yo. Yo al diablo no le sobo el lomo y le hablo de cara a cara y nariz con nariz, no me importa. Ni a la brujería, ni a la santería, ni a la hechicería, no me importa. Dios me dio pantalones para enfrentar al diablo, pero lo hago parado en Cristo, confiando en Cristo, sabiendo que Cristo me cuida, no a lo tonto, sabiendo que Cristo me ama y escondiéndome en Cristo Jesús. Amén. Primer gigante que vamos a matar es el miedo, los hititas. No deje que el miedo lo gobierne. ¿Sí? Busque a Cristo, enamórese de Cristo y todo le va a ir bien. Levante sus manitas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro tu bendición. Reprendo y destruyo el espíritu de miedo. A toda la gente que me está viendo, en el nombre de Jesús, espíritu de miedo, sal fuera. Espíritu de temor, miedo, pánico, que tienes gobernando a muchos hijos de Dios, te reprendo en el nombre de Cristo y te echo fuera. Te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera. Te mando que salgas de la mente, del corazón, de la voluntad del pueblo de Dios. Toda persona que está siendo gobernada por miedo, por temor, pánico, en el nombre de Jesús, rompo esas cadenas, rompo esos lazos en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, en tu carne. Rompo, destruyo esas cadenas, esos lazos, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, del Dios vivo. Y declaro noche de victoria para mis amigos y hermanos en el internet y por la iglesia aquí. En el nombre de Cristo Jesús, declaro victoria. No somos gobernados por el miedo, ni por el temor, ni por el pánico. Somos gobernados por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver el Espíritu Santo con el miedo y el temor. Declaro a mis hermanos libres. Declaro rotas las cadenas en tu mente, corazón y voluntad. Y declaro tu libertad en esta noche, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, porque el gigante de Israel está con nosotros, porque el que nos liberó de las cadenas del diablo está con nosotros y no nos deja y no nos desampara. Declaro tu bendición, declaro tu paz, declaro tu libertad en esta noche, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted quiere oír otra vez esa predicación, métase al muro mío, ahí está la predicación, y óigala otra vez. Venciendo a los hititas, venciendo el temor, venciendo el terror, venciendo el pánico. Amén. Padre, bendice nuestras ofrendas en esta noche. Bendice nuestras ofrendas. A los hermanos que ofrendan, bendice a los hermanos que diezman, bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice su fuente de provisión. Negocios, finanzas, Señor, a los que dan ofrendas, diezmos, primicias, pido que bendiga su trabajo, pido que bendiga su negocio y pido que bendiga su fuente de provisión, Padre.
Que nunca les falte. Yo bendigo esta semana de trabajo, esta semana de labores, la bendigo para mis hermanos. Que no venga el que roba, el usurpador, el asaltante que es Satanás, a robar su trabajo, su negocio y su fuente de provisión. Bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor, y guárdalos y cuídalos. A los que tienen negocios, a los que tienen empresas, a los que tienen trabajo, dale salud para trabajar. Que no se enfermen, que no gasten su dinero curándose, que no gasten su dinero en medicinas. Cuídalos y guárdalos, te lo pido en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén.